Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a crear un piano electrónico con un PLC, o sea, utilizando Arduino con el lenguaje escalera. Nos vamos a tomar de ejemplo un buen proyecto aquí en la página de proyectos interesantes. Encontré el video en YouTube. La verdad fue muy didáctico y me gustaría que comencemos cómo se hace un piano electrónico con un PLC en Arduino. Ok, vamos a comenzar. Vamos a crear algunas funciones. Si no quieres crear las funciones y las quieres descargar directamente, te dejo ahorita el minuto donde puedes adelantarte para donde empezamos a usar las funciones y puedes descargar las funciones en el grupo de LATmaker. Puedes ingresar desde www.latmaker.com. Ahí encontrarás el grupo para poder descargar estas funciones. Eh, bueno, vamos a comenzar a crear las funciones. Vámonos de forma rápida. Aquí viene el ejemplo en la página de proyectos interesantes, cómo son las conexiones eléctricas, la explicación de cómo funciona, todo muy bonito, la neta. A mí me gustó mucho, por eso lo estoy usando de ejemplo. Pero vamos a crearlo ahorita con código escalera. Necesitamos crear las funciones principales, que sería la estructura de la generación del tono. Ok, cuando mantenemos pulsado el botón, que se mantenga ese tono ejecutándose. Una función que se llame noTone con esta características, y una función más que es tone. Esta de aquí solo es para que esté dentro del grupo de las librerías. No la vamos a usar en este caso. Vamos a usar la completa, que es todo esto. Y vamos a crear una función más que necesitamos de refuerzo para auxiliar para poder crear este código. Ok, lo que tenemos que hacer primero es crear nuestro proyecto. Vamos a hacerlo con un Arduino Uno. Vamos a llamarle piano. Ok, vamos a crear primero la función de lo básico, que es el tone piezo. Así, tiene que estar de este lado. Ok, la primera va a ser donde lo vamos a guardar. Nuestro directorio va a ser un directorio nuevo. Se va a llamar tone. Ok, nombre de la función va a ser tone en minúsculas. Vamos a recordar que tenemos que respetar el nombre de esta función cuando es agregar una función. No necesitamos librerías ni declaraciones. Piezo va a ser no tiene un retorno de función. El autor en este caso es Tim Quirino. Ok, y necesitamos tres entradas, lo que es el piezo, que es la salida, pin out, el tono, ok, pin out, así para que se vea bonito. Vamos a crear esa función, y aquí la tenemos. Si nosotros podemos agregarla, así se vería. Entonces, si nosotros quisiéramos usarla, tendríamos que agregar piezo, que es en este caso el pin de la salida. Yo podría ponerle aquí 11 o generar la variable con el nombre piezo. Tengo que agregar el tono, que es este valor que está aquí, y el tiempo, que es este. Ok, vamos a borrarlo. Vamos a crear una función más. Vamos a agregar una función más. La siguiente función que vamos a agregar es noTone. Ok, va a ser dentro del directorio de tono. El nombre de la función noTone. No necesita librerías, no necesita un retorno de función. El autor es Tim espacio Quirino. Aquí tenemos que poner el nombre de pin out. Ajá, el pin de salida, que es este. Y creamos la función. Ya tenemos estas dos funciones, que son las básicas. Ahora estamos creando nosotros una función más grande, que es la que va a permanecer con el tono de salida. Ok, el que va a ejecutar un tono. Vamos a ponerle de nombre playTone. Es aquí necesitamos crear un código. Va a ser dentro de tone. El nombre es playTone. Así. La librería no está en la librería, declaraciones tampoco. No necesitamos un retorno de función. No lo necesitamos. Ok. Yo con mi U mayúscula. Está. Y para esto necesitamos agregar. Necesitamos declarar primero para el piano, para todas estas notas que están aquí. Estos números que están aquí son unas notas.
necesitamos agregar pues ese valor, ¿no? En una variable. En este caso nosotros vamos a usar desde, como en el ejemplo, desde el pin 2, para que es el botón, el primer botón, segundo, así, por las notas, como viene. Ok, si se fijan aquí también declara esos mismos botones desde el 2, aquí se ve cuando lo hace. Ok, y nosotros necesitamos agregar esos tonos, que este sea el tono 2, tono 3, tono 4. Entonces lo que es el 0 y el 1, como no los podemos omitir, los tenemos que dar en 0. Ok, entonces aquí le voy a poner note. Ok, necesitamos crear esta variable y agregar todas esas notas musicales. Recuerden que la 0 y el índice 1 están en, no los vamos a usar porque vamos a comenzar desde el 2. Lo que quiero es que no tengamos que agregar más variables ni más instrucciones, ¿no? Que se vaya directo desde el punto donde vamos a usar, que sería el pin 2, la nota 2, ¿ok? Que se repita aquí ese mismo valor. Ok, entonces vamos a agregar el 262, el 294. Con esto ya tenemos nosotros agregadas esas notas. Necesitamos también crear nuestra variable piezo. Aquí la tenemos. No vamos a utilizar lo de LED. Vamos a crearla en la parte de abajo. Entonces con esto pues ya tenemos la variable piezo y nuestras notas musicales. Necesitamos crear este también. Vamos a copiarlo y pegar en las inicializaciones. Vamos a borrar los espacios que no nos sirvan. Recuerden que ok, pin modem, ok, vamos a borrar todo esto para que quede así chulo de bonito. Si yo lo arrastro hacia acá, pues ya se va a ver bien. Ahí se ve muy bien todo. Entonces ahora para esto necesitamos crear la entrada, el puntero. Vamos a ponerle puntero, ok. Todo lo que tenemos que declarar, y ahora tenemos que agregar esta pieza de aquí. Ok, vamos a borrar los espacios que no nos gustan. Esto lo quitamos. Aquí es el puntero, aquí va la variable puntero. No necesitamos lo de LED. Borramos los espacios que no nos sirven. Ok, y aquí empiezo, lo dejamos así, que sería el pin out. Y aquí sería el note, referente a quien le pega el puntero. Dejamos este en 100 y de esta forma pues se nos olvida poner el tone. El pin out, perdón, el pin out hace referencia al piezo, que es la salida donde va a ir. Es una variable entera que le vamos a poner nosotros pin out, ok, de esta forma. Y aquí ya tenemos esta función creada. Para no repetir muchas veces la parte de playtone, playtone, toda esta parte de aquí, lo queremos agregar solo una vez. Ajá. Para esa vez tenemos que recorrer el valor desde el pin que tenemos de inicio al pin final, que es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Ok, para ello nosotros vamos a hacer uso de la parte aritmética, que sería sumar, y creamos una variable auxiliar con el nombre de CNT, okay, que comience en 1. Ahorita vamos a ver por qué en 1. Cuando nosotros agregamos esta variable CNT aquí y le hacemos que haga un incremento de 1 por cada vez que pasa en él, se va a sumar CNT más 1 y lo va a depositar en el mismo CNT. Ok, en la primera vez que pasa es 1 más 1, 2, y es el primer pin que tenemos nosotros como el botón para el primer tono. Entonces 2. Okay. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando pase de 10 se tiene que reiniciar. Entonces ese reinicio no lo hemos nosotros agregado aquí. Nosotros lo agregamos la asignación de texto. Aquí está.
Ahora necesitamos agregar una nueva función que se llame setInt. Y eso lo voy a poner también en general, nombre de la función setInt. Esto dice que setee un pin, ¿okay? Un valor, una variable entera. Entonces, Tim Quirino. ¿Okay? Y aquí necesitamos una función, un valor de entrada o función que va a tener nombre de A. Y esto es tan fácil como return A. ¿Okay? Esto solamente es una función auxiliar para setear una variable entera. ¿Okay? Aquí ya lo tenemos, setInt. Aquí tenemos setText. Entonces vamos a usar esta función. Nosotros necesitamos decir, cuando pase de a 10, regrésate a 2. ¿Ok? Creamos esto. Cuando pases de 10, vamos a usar la operadores. Cuando sea mayor, perdón, cuando sea mayor, o cuando CNT sea mayor a 9, que es nuestro pin mayor, entonces quiero que setees la variable CNT a un valor que sería 2. Cuando sea 10, lo seté a... Ahí está. Lo que tenemos que hacer ahora es crear nuestro tono. Esto lo subimos. Conectamos aquí. Aquí va a ser CNT. El puntero es CNT. Y el pinout sería la variable que hemos creado de piezo. Okay. Y por último, cuando se salga de ese tono, cuando no estemos, necesitamos que quite ese tono, ¿no? Por eso es el no tone que utilizan nuestros amigos aquí de proyectos interesantes. Aquí está, no tone, piezo. Y el pinout es piezo. Con esto sería todo. Vamos a hacer la compilación. No debemos tener mayor problema. Y necesitamos descargar. Ok, ahí vamos a hacer la descarga. Vamos a verificar que nuestra placa de Arduino 1 está en el COM correcto, COM 8. Está correcto y hacemos la descarga. En estos momentos vamos a ver los LEDs y ahí está descargado. Ahora vamos a utilizarlo. Se escucha más en los extremos. Y así se hace un pequeño piano electrónico con Arduino. Si no quieres hacer las funciones como las hice aquí de forma manual, porque lo que quiero es mostrarles cómo se pueden hacer sus propias funciones, pueden descargar estas funciones a través del grupo de Google y ya las dejaré listas para que se descarguen las 4 funciones que hicimos el día de hoy. Y pues sería todo por esta ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego.